¿Quieres saber cuáles son las principales características y diferencias que hay entre las tintas para tatuar y los micropigmentos? Quédate en este video que te voy a decir cuáles son y por qué debemos de usar cada una para su fin específico. Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En el video de hoy les voy a hablar sobre tintas para tatuar y micropigmentos, sus características y sus diferencias de uso. Algunos de ustedes me han consultado acerca de las diferencias al usar tintas para tatuar en trabajos de micropigmentación y de igual manera al contrario, o sea, ¿qué pasa si usamos los micropigmentos para nuestros trabajos de tatuaje? Y hoy intentaré resolverles esas dudas. Como su nombre lo indica, los micropigmentos están conformados por micropartículas de color, las cuales son mucho más pequeñas que las partículas de las tintas para tatuar, y esto se debe tanto al tamaño de las zonas de piel para las que están pensados, así como para los distintos tipos de esa piel en los que se trabaja, es decir, zonas muy pequeñas pero también de distinta conformación de piel. Por ejemplo, no es lo mismo tatuar en zonas de piel como brazos, piernas, manos, cuellos, etcétera, que tienen capas de piel más gruesas y con un mayor tejido adiposo que los párpados, las cejas o los labios, por dar un ejemplo. Por eso es que para tatuar necesitamos tintas con pigmentos de partículas más grandes que abarquen mayor espacio en la dermis y que sean más duraderas en dichas zonas, con diferente grosor y composición de piel que en la micropigmentación. En un video anterior que les voy a dejar por acá, les hablé sobre todo lo que hay que saber sobre las tintas para tatuar y sus diluyentes o mixers para que lo vean y tengan bien claro todo sobre las tintas y complementar la información que hoy en este video les voy a dar. Los micropigmentos tienen un tiempo de vida más corto en la piel y necesitan ser retocados con regularidad para mantenerlos acabados, porque al estar conformados en su mayoría por sustancias orgánicas, aunque también las hay minerales o híbridas, junto con el hecho de sus partículas tan pequeñas, el tamaño, la distancia y la composición de las zonas de piel en las que se trabaja tienden a atenuarse y a ser eventualmente expulsados de la piel, siendo necesario darles mantenimiento a esos trabajos cada determinado tiempo, algo que con las tintas para tatuar no pasa, al menos si es que se usan tintas de calidad, se aplican y se mantienen de manera correcta. Y esto nos deja claro por qué, por obvias razones, tampoco podemos emplear micropigmentos en el tatuaje, sin mencionar que su costo es superior al de las tintas profesionales para tatuar. A grandes rasgos, los ingredientes o componentes base que conforman las tintas para tatuar por lo regular son alcohol isopropílico, que sirve como solvente y antiséptico, agua destilada, que sirve como diluyente, más la fórmula que cada marca y gama maneje en cuanto a la cantidad y tipo de estabilizantes, así como la cantidad e intensidad de pigmentos que pueden ser tanto de origen mineral como orgánico y hasta sintético, claro que en partículas más grandes que las de los micropigmentos. Por su lado, los ingredientes o componentes base que conforman los micropigmentos por lo regular son más y con funciones más específicas y complejas, dependiendo si son en pasta para uso con inductores o en crema líquida para uso con dermógrafos. Estos ingredientes pueden ser agua desionizada para una mezcla más homogénea, glicerina como humectante y lubricante, propilenglicol que sirve como disolvente, extracto de hamamelis como un astringente y relajante, laurocapram, también conocido como azona, que es un potenciador de penetración cutánea. También incluyen defoamer o antiespumante, estabilizantes varios como son los polímeros que crean una capa protectora alrededor de los pigmentos, o los quelantes que se unen a los iones metálicos para evitar reacciones que alteren el tono. También se usan como estabilizantes distintos tipos de antioxidantes, como son diversas vitaminas que protegen los pigmentos de la oxidación y la decoloración. Y por último, incluyen fungicidas para prevenir hongos en la piel que pueden ser contraídos de plantas, animales o del ambiente mismo. Obviamente,
diferente. Sumado a todo eso están los tipos, cantidades e intensidades de los pigmentos que se emplean para los distintos tonos y sus fines específicos. Básicamente, estas son las principales características y diferencias entre las tintas para tatuar y los micropigmentos. Espero que con esta breve información puedan disipar algunas de sus dudas y tener en cuenta por qué no es lo mismo usar tintas para micropigmentar o micropigmentos para tatuar y por qué razones no es nada recomendable intentar hacerlo. Les agradezco por ver mi video hasta el final, por su like, por compartir y por suscribirse a mi canal. Gracias y hasta la próxima.